también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, publicó el libro de Macroeconomía y Sistema Financiero Mexicano y ha participado también en publicaciones de los libros La Universidad en la Encrucijada y Hacia una política monetaria y financiera para el cambio estructural y el crecimiento, así como diversos artículos de economías en revistas especializadas. Doctora Ampudia, le damos la palabra. Le recordamos que tenemos 20 minutos para su exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Pati Rodríguez, a Eugenia Correa y a Alicia Girón, que tienen la amabilidad de invitarme. Y bueno, vamos a hablar de la política monetaria no convencional y sus efectos sobre la inflación financiera y la distribución del ingreso. Toda política monetaria tiene efectos redistributivos. No hay muchos trabajos al respecto, los analistas, los economistas lo han analizado poco, pero estos efectos redistributivos de la política monetaria no solo recaen sobre el ingreso factorial, sino sobre la riqueza, sobre los riesgos y sobre los diferentes sectores económicos. Si es expansiva, si es recesiva, si es convencional, si es no convencional, modifica siempre precios claves en la economía y esos precios claves son tipo de cambio, tasa de interés, salarios y obviamente los precios relativos. Los efectos de la política monetaria, tanto convencional como convencional, varían según la distribución de edades por deciles, según el tipo de deuda que tengan empresas o familias, según el portafolio de inversión que tengan empresas o familias, y los efectos recaen básicamente sobre las hojas de balance de los agentes económicos. Debido a que la distribución de la riqueza siempre implica un cambio estructural, la política monetaria no puede ser neutral a largo plazo, ¿no? La teoría convencional dice que la política monetaria es neutral a largo plazo, no a corto plazo, pero cuando una política redistribuye riqueza y redistribuye ingresos, no puede ser neutral en el largo plazo. Para entender los efectos redistributivos de la política monetaria, debemos distinguir entre dinero interno y dinero externo y comprender correctamente lo que el dinero es y cómo se crea. Sin embargo, en esta exposición pues no tendré tiempo a explicar lo que el dinero es, pero sí puedo explicar lo que es el dinero interno y lo que es el dinero externo. De forma muy resumida, el dinero externo es la base monetaria y los depósitos que la banca comercial tiene en su cuenta corriente con el Banco Central, ¿no? En pocas palabras, M1. Y el dinero externo es el dinero que pueden emitir los intermediarios financieros en forma de deuda, que al existir diferenciales en las tasas de interés, los emisores de deuda pueden obtener ganancias de arbitraje por préstamos a corto y a largo plazo entre ellos, ¿no? O hacia otros agentes financieros no bancarios y agentes en general. Es al mismo tiempo un pasivo para el emisor y un activo para el receptor, por lo que el importe neto de dinero interno en la economía es cero, pero la ventaja del dinero interno es que genera flujos para realizar transacciones, es decir, opera como medio de cambio. Bien, la política monetaria convencional tiene tres instrumentos básicos: la tasa de interés de referencia o tasa objetivo, las operaciones de mercado abierto y la ventanilla de descuento. Son los tres instrumentos básicos. Los canales de transmisión a través de la que la política convencional opera sobre la distribución del ingreso es el canal de tasas de interés, porque modifica los precios de activos financieros, modifica su rentabilidad y modifica las decisiones de ahorro, de deuda, de crédito e incluso las utilidades de las empresas. El canal del crédito, ¿verdad? Una tasa, por ejemplo, monetaria recesiva, ¿verdad? Constringe el crédito bancario a la producción, ¿verdad? El crédito al consumo también, y genera vulnerabilidad financiera en las empresas, en los agentes económicos en general, y puede reducir los salarios distribuyendo el ingreso factorial.
El canal del precio de los activos afecta a los balances en los portafolios de los agentes económicos, activos que se deprecian y activos que se aprecian y se cambian las decisiones, modificando la distribución de la riqueza, y obviamente el canal del tipo de cambio que afecta el déficit externo, la cuenta corriente, obviamente la balanza comercial, la cuenta financiera de un país y con ello las deudas públicas y privadas, ¿no? Con claras implicaciones en la distribución del ingreso y efectos inflacionarios o deflacionarios. Con respecto a la política no convencional, yo parto del supuesto que sabemos qué es. La política no convencional se aplica cuando la tasa de interés de referencia u objetivo llega a un nivel de cero, se genera una trampa por la liquidez y no hay forma ya de modificar las decisiones financieras de los agentes económicos moviendo tasas de interés. ¿Qué hacen los bancos centrales? Lo que hacen es salir a comprar activos financieros tóxicos o rescatar directamente instituciones financieras bancarias y no bancarias, compañías de seguros, agencias colocadoras de hipotecas e incluso a General Motors, ¿no? Incluso empresas en el sector industrial. Esta política monetaria no convencional tiene 5 canales a través de los cuales redistribuye el ingreso. El primer canal es a través de la composición de ingresos, que son las diferencias entre ingresos laborales, ingresos financieros e ingresos empresariales. En primer lugar, porque los ingresos laborales provienen de fuentes fijas, ¿no? Mientras que los ingresos financieros provienen de activos, que con una política que reduce fuertemente la tasa de interés y sale a comprar activos financieros, eleva sus precios, generando ganancias para el sector de la población que tiene en su portafolio de inversión estos activos financieros, ¿no? También está el canal relacionado con la segmentación financiera, que es el grado de participación financiera de empresas y familias, ¿no? Las familias tienden a tener cierto tipo de activos, como un terreno, una casa, mientras que las empresas tienen otro tipo de activos, y el movimiento en sus precios y la revaloración o devaloración de estos activos depende de lo que se tome de decisión de política monetaria no convencional, redistribuyendo el ingreso y en este caso también la riqueza. El canal de la composición del portafolio de inversión es porque hay distintos tipos de inversión, ya sea en divisas, en activos fijos, en activos financieros, propiedad de los hogares, y bueno, sabemos que el 10º decil, ¿verdad?, tiene una mucho mayor cantidad de activos financieros que cuando baja notablemente la tasa de interés y hay una demanda por parte del Banco Central de estos activos, pues los precios de estos activos aumentan, aumentando el ingreso de este tipo de familias que poseen este tipo de activos. Luego está el canal relacionado con la redistribución del ahorro, fuertemente influenciado por los movimientos de la tasa de interés entre deudores y ahorradores, ¿no? Las familias normales del decil octavo hacia abajo tienden a mantener su ahorro en una cuenta de depósito y dado que las tasas de interés pasivas caen, ¿verdad?, están perdiendo, mientras que las familias del decil 9 y 10 pues mantienen otro tipo de activos, ¿verdad?, o de ahorro, ahorran en activos financieros, lo que las favorece. Y luego está el canal de la heterogeneidad de los ingresos, que está relacionado con el nivel de rigidez de salarios, el grado de sindicalización o no de la población, lo difuminado que esté la subcontratación, la estructura familiar, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué determinan los efectos distributivos de la política monetaria no convencional? La heterogeneidad de los portafolios de inversión entre los diferentes agentes, sus fuentes de ingresos, sus tipos de deudas, las edades de los miembros de la familia, si son personas de la tercera edad o personas jóvenes, y la diversidad de agentes económicos. Bien,
nosotros lo que podemos observar en esta gráfica es cómo la reducción de la tasa de interés objetivo ha ido a la par que la reducción de la inflación y junto con la liberalización financiera ha generado un exceso de liquidez de dinero interno, lo que puede promover un comportamiento financiero imprudente, un sector financiero sobrepasado de peso con una mayor propensión a asumir riesgos. El sector financiero se aleja de la actividad tradicional de intermediación hacia el trading, ¿no? Hacia las denominadas actividades de no intermediación, que es compraventa de activos financieros en lugar de dar crédito productivo a las empresas. A mí lo que me parece ver es que este proceso de financiarización y crecimiento del sector financiero comenzó mucho antes de estas políticas no convencionales expansivas, ¿no? Sino que empieza desde el momento en que la tasa de inflación se reduce y las tasas objetivo de los bancos centrales también. El dinero interno crece por encima del dinero externo, ¿no? M4, en el caso de México, M2, en el caso de Estados Unidos, lleva una dinámica más acelerada que el dinero interno. Empieza a haber un desfase entre las operaciones, entre las hojas del balance de los agentes económicos en general, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a hablar un poco del quantitative easing aplicado por la Reserva Federal o flexibilidad monetaria. La Reserva Federal incrementó su hoja de balance un 400% del 2007 al 2014, pasando de 0.9 billones de dólares a 4.5 billones de dólares. Las compras de bonos del Tesoro contabilizaron 2.5 millones de dólares, las compras de hipotecas respaldadas 1.8 billones de dólares y como colateral se elevó la sensibilidad del gasto que es sensible a este tipo de rendimientos y del gasto que toma riesgos en activos financieros, ¿no? En esta diapositiva podemos ver cómo crece la hoja de balance y podemos observar que el área gris fueron compras que se realizaron en el mercado secundario a inversionistas privados. Esto es liquidez que aplicó mediante la ventanilla de descuento y esto fue soporte a instituciones específicas como IG, Bear Stearns y GMAE, Freddie Mae, etcétera, ¿no? Nosotros podemos observar que estas compras en el mercado secundario lo que generan es un incremento notable de dinero interno en el sistema financiero, ¿no? Y bueno, aquí están cómo se distribuyen las compras que hizo. Las compras en el mercado secundario a inversionistas privados se pueden redirigir la liquidez a otros mercados secundarios y aquí es donde entra México como una economía emergente con macrofundamentos sólidos, atractivos a este tipo de interés de inversionistas, ¿verdad? Y como el Boston Consulting Group, que se encarga de analizar la riqueza a nivel mundial, establece que las bajas tasas de interés han hecho mucho más atractivos los activos de renta variable en comparación con los bonos gubernamentales y que incluso los activos fijos para la inversión productiva. Por ende, ellos dicen, la política monetaria laxa de los principales bancos centrales es la causante de la elevada rentabilidad de los mercados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a nivel mundial, sobre todo en economías emergentes? Es un incremento notable del índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores que refleja esa entrada de capitales buscando una mayor rentabilidad que no pueden encontrar en sus economías de origen por lo bajo de las tasas de interés y por ya lo muy alto de los precios de los activos financieros. Entonces buscan localizar sus capitales en economías emergentes y está el caso de México en líneas rojas, ¿no? Aquí lo que nosotros podemos observar es como desde antes de la crisis del 2008 se da una expansión de base monetaria, pero en el caso de Estados Unidos, la línea roja, pues el quantitative easing comienza donde se dispara
hacia arriba, ¿no? Generando un exceso de dinero externo. La volatilidad internacional de los activos financieros, a su vez, genera volatilidad en los tipos de cambio, lo que obliga a los bancos centrales a acumular reservas internacionales como un mecanismo de salvaguarda para mantener bajos los riesgos, pero sobre todo las presiones sobre otro precio clave de la economía que se llama tipo de cambio, ¿no? México debe mantener entonces su tasa de referencia con un diferencial sobre la tasa objetivo de la Reserva Federal para poder seguir atrayendo esos capitales y poder seguir manteniendo la relativa estabilidad del tipo de cambio y no generar sus presiones inflacionarias, porque recordemos que el objetivo fundamental del Banco de México es la estabilidad del poder adquisitivo del dinero. Y aquí nosotros vemos cómo, según se fueron instrumentando los quantitative easing, el primero, el segundo y el tercero, tuvimos un crecimiento en la inversión extranjera, en los flujos de inversión extranjera de cartera, con una enorme volatilidad, porque se vuelven muy sensibles o se hacen muy elásticos a los movimientos en las tasas de interés de referencia de los países desarrollados. Y también podemos observar, gracias, cómo esta llegada de inversión de cartera en la línea negra presiona a la alza el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Los países desarrollados que tienen un sistema financiero mucho más complejo, más desarrollado, más profundo, reflejan esto en una mayor concentración del ingreso. ¿Por qué? Porque el último decil de la población, el 1% más rico o el 10% más rico, tiene en su portafolio de inversión un mayor volumen de activos financieros que de instrumentos de ahorro. En el caso de México, comparamos el decil 1 con el decil 10 y lo que podemos nosotros observar es cómo ha venido incrementándose continuamente la participación del decil 10 dentro de los ingresos por intereses, y en este otro caso comparamos del decil 1 al decil 5 con el decil 10 de la población, y también vemos cómo del 1 al 5, es decir, el 50% de la población tiene una baja participación en activos financieros e intereses, mientras que el decil 10 tiene una alta participación en activos financieros. Entonces se dispara el índice de precios y cotizaciones de la bolsa y se da un proceso de concentración del ingreso, ¿no? Hay que recordar que en México nuestra bolsa es sumamente pequeña, no cotizan más de 123 empresas en ellas, maneja una riqueza acumulada del 45% del Producto Interno Bruto y solo el 1% de las familias invierte en bolsa. Bien, conclusiones. La política monetaria no es neutral, ni en el corto ni en el largo plazo, en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Los efectos de la política monetaria en el precio de los activos financieros tienen consecuencias distributivas. Cambios en las tasas de interés y compras de activos financieros financiadas con dinero externo o expansión monetaria tienen efectos distributivos a largo plazo, lo que genera cambios estructurales. Y si hay cambios estructurales, la política monetaria no es neutral, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Vamos a dar la palabra a cada una de las ponentes y al final vamos a preguntar si tienen comentarios o preguntas. Vamos a darle la palabra a la doctora Josefina León con el tema especulación financiera y política monetaria. Vamos a conocer un poquito de ella. Ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Ella pertenece al Sistema de Investigación Nacional Nivel 1. Ella imparte cursos de macroeconomía y política económica a nivel licenciatura y posgrado. Su área de especialización es macroeconomía, teoría y política monetaria.
y tiene alrededor de 30 artículos publicados en diversas revistas especializadas y 14 participaciones en capítulos de libros. Le damos la palabra a la doctora Josefina León, por favor. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores del evento, que cumplen en la actualidad 15 años. Y bueno, esto habla de grandes esfuerzos y trabajos y retroalimentación entre todos los que tenemos la oportunidad de participar. Ay, ¿aquí que no se mueve? Con las flechas. Así va. Yo voy a hablar un poquito de antecedentes históricos de lo que es la banca central, para posteriormente hacer unas reflexiones en relación a lo que es la política monetaria actual y cómo ha actuado en los últimos años a raíz de la crisis financiera. En los debates de política contemporánea acerca de cómo un prestamista de última instancia debe responder a una crisis financiera se enmarcan tanto por la historia como por la teoría. Desde el punto de vista histórico, hacemos referencia a lo que son las crisis bancarias y las crisis financieras de principios del siglo XIX en Inglaterra y también la crisis financiera mundial a finales del siglo XIX. Aquí voy a señalar dos autores importantes. Uno de ellos es… Aquí faltó esto anterior. Perdón, entonces hacia la derecha para adelante, ¿no? Uno de esos autores es un periodista y politólogo y economista inglés que se llama Walter Bellot. En la actualidad tenemos algo que es la regla de Bellot,